Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy quiero un tema muy importante porque desde cuando ya he querido hablar sobre la unidad en la Iglesia Católica y eso lo quiero hacer porque ayer estaba viendo un video que se llama Diálogo Sacerdotal Católico, donde hablan varios sacerdotes de las redes sociales y veía varios temas que ya el padre Flaviano Matuli Valente, padre Matuli Valente, Flaviano Matuli Valente de los misioneros apóstoles, el padre fundador de los misioneros apóstoles de la palabra, de feliz recuerdo y hasta la presencia de Dios, habló y yo me doy cuenta que es un profeta. Entonces empecemos como siempre, este, con el canto de entrada y ya después seguimos. Voy a leer un texto de la Biblia que habla sobre la unidad y hablar de los puntos que yo tengo, que voy a recordando y meditando sobre estas cuestiones. Es hora del seglar, hora de despertar. Formemos un legado que empiece a caminar. El laico hombre de iglesia en el mundo a trabajar. La fe es combatida y razón tengo que dar. Es hora del seglar, hora de despertar. Canon 225, lo debes estudiar. No pidas ya permiso y empieza a trabajar. El laico hombre de iglesia en el mundo a trabajar. La fe es combatida y razón tengo que dar. Es hora del seglar, hora de despertar. El laico con el laico, bien se puede salvar. Entre ellos hay profetas y también quieren hablar. El laico hombre de iglesia en el mundo a trabajar. La fe es combatida y razón tengo que dar. Es hora del seglar, hora de despertar. Es hora del seglar, hora de despertar. Hay que dar la razón de nuestra esperanza a todo lo que nos pide. Dice primera de Pedro
3:10, 3:15, 16, sí, lo dice así, lo voy a leer, y es lo que también dice el canto de entrada. No es misa, pero así le digo yo, canto de entrada. Para iniciar, vamos a buscar Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 15. Dice, si no bendigan en su corazón al Señor, a Cristo, estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien las pida, que les cuenta de su esperanza, pero háganlo con sencillez y deferencia, sabiendo que tienen la conciencia limpia. De este modo, si alguien los acusa, la vergüenza será para aquellos que calumnian la vida recta de los cristianos. Entonces, esta es una primera de las cuestiones que voy a tratar ahorita. Después sobre la unidad, que es lo que más quiero. Pero en este principio, en este versículo, se nos explica al dar la razón de la esperanza, lo que dice el canto. Debemos dar razón de nuestra esperanza a todo el que nos lo pida. No solamente a los hermanos separados, a todos, a todos. En general debemos dar razón de razón. O sea, ¿por qué creemos todo lo que creemos? Porque pues uno se da cuenta por la poquita experiencia que tiene en la evangelización, en el trato con los hermanos separados y todo eso, que ellos tienen supuestos de lo que se cree, y más los católicos que se convierten al protestantismo, eh, que en realidad no vivieron bien la fe como es debido, y que cuando llegan allá pues hablan del supuesto, de lo que no vieron en realidad o no vivieron verdaderamente en la fe católica. Por ejemplo, en el caso de las imágenes, que ellos al no vivir una fe realmente verdadera, pues dicen es que yo vi que adoraban a las imágenes, pero más dicen ve, pero en realidad no se, no lo, no están seguros de que esto es realidad, pero lo dicen como si fuera algo realmente verdadero. Lo mismo en cualquier de los puntos que ellos siempre nos tiran, de la cruz, de, de la adoración a la Santísima Virgen María, que se cree que adoramos a la Santísima Virgen María y que le damos como si fuera una diosa, y que en realidad no es eso. De San Judas Tadeo o de los santos, creer que nosotros le damos la preferencia a ellos, o de la intercesión, pensando que la intercesión al que nosotros queremos es para pensar que ellos nos redimieron y que Jesús lo hacemos a un lado. Tantos puntos que ellos, que son supuestos nada más, porque en la realidad la doctrina de la iglesia no enseña. Cuando un hermano separado, por eso se dice, tanto de un lado por el otro, se dice, por ejemplo, el dicho que dice, católico ignorante, futuro protestante. Es real ese dicho, católico ignorante, futuro protestante, porque la ignorancia hace que se aprovechen de las personas, los hermanos separados, o en otros ámbitos también pasa lo mismo. Vivir en la ignorancia, por ejemplo, en el caso de la política, también hace que haya lo que estamos viviendo actualmente, por ejemplo, aquí en México y en otros países, ha pasado lo mismo. Se aprovechan los políticos y que la gente cae en sus redes, y por eso, por ejemplo, en Nicaragua o en otros países, en Cuba y en otros lugares, se está viviendo la izquierda. Es un ejemplo que estoy dando. En cuanto a la religión, pasa lo mismo. Vives en ignorancia, mientras estás en la religión católica, como católico, tu familia tu papá, tu mamá no te enseñaron la fe, no te enseñaron la Biblia, y no te acercas a la iglesia católica para conocer que también hay cursos bíblicos y hay todo lo necesario para poder conocer la palabra de Dios. Porque yo, en mi caso personal, pues no sé, yo no me siento que soy un santo, porque no lo soy un santo, pero el analizar mi vida me doy cuenta que Dios siempre ha estado toda la vida conmigo, y he tenido la gracia de conocer
desde niño las cosas de Dios, porque realmente pues mi mamá no fue muy acercada a la iglesia, sí era de misa y cada 8 días, y ese es uno del ejemplo que me dio mi mamá, cada 8 días. Ella pertenecía a la adoración nocturna, pero cuando me acuerdo, pues, y esa es una de mis frustraciones, que no vi lo que yo veía con otros compañeros míos, hermanos en la fe, desde la infancia, de sus mamás y sus papás estaban entregados en la iglesia, ¿no? Yo ya cuando empecé a ver desde la adolescencia, que fue empezando yo a trabajar, a ir a la iglesia, porque fui a primero por la primera comunión, y ya haciendo la comunión se me invitó a hacer ¿cómo se llama? Acólito o monaguillo, y ya veía como sus papás eran muy entregados y yo no, mi papá y mi mamá pues no eran muy entregados, iban de misa pero nada más hasta ahí, un límite, y eran de la adoración nocturna, pero casi ya cuando yo me acuerdo que haber ido con mi mamá varias veces, muchas veces a las vigilias, pero llegó un momento en cuanto que mis hermanos y con la praxis que vivían en aquel entonces los sacerdotes, en la práctica de cómo les provían a las mujeres cuando sus hijos viven en unión libre. Y entonces ya yo casi ya no vi, porque pues, mi mamá llegó a ir a las vigilias, pero ya no podía pasar a comulgar con la bandera. Entonces ya no, vi muchas cosas. Después vino lo de su enfermedad y ya falleció mi mamá. Y ya después mi papá, pues ya, y fue un declive para abajo en la fe para mis hermanos, porque ellos ya no practicaron la fe. Y ya no hay unos otros hermanos míos que no se declaran católicos, sino que ya son. Y esta es la cuestión de lo que yo les digo, que mientras no se practica la fe y no se conocen los principios de la fe verdadera como yo, y no me muestro como un ejemplo a seguir, como un santo, porque yo sigo, pues, no sigo de que quiero yo caer en pecado, sino mis debilidades humanas luego me hacen portarme mal, pero mi caminar en la fe me ha hecho darme cuenta que la importancia del conocimiento de la palabra de Dios, de la instrucción religiosa, de todo lo necesario para poder vivir unido a la fe. Yo, gracias a Dios, pues no he tenido la oportunidad de ir a reuniones de evangélicos, sea testigo de Jehová, hasta de mormones, de pentecostales, eh, de diferentes, dos, tres, cuatro veces he ido en mi vida, pero por la gracia de Dios, no por mí mismo, no porque yo sea la causa, eh, de que se me ha dado la oportunidad de estar firme en la fe, firme en mi convicción, estar convencido de ser católico, no por terquedad, no por, como muchos dicen, es que yo soy católico de hueso colorado, como venía platicando con un amigo de muchos años, y él andaba un poco borracho y me decía, es que yo lo que enseño a mis hijos es que lo que me enseñaron, pero él lo decía porque le enseñaron, no porque sabía o no sabe, y yo sé que no sabe de su fe, no tiene bases para defenderse, no tiene una preparación en el campo bíblico, en el campo religioso, no lo tiene. Yo no, tampoco yo no estoy, yo no he tenido, yo los únicos cursos que llegué a llevar con los misioneros apóstoles de la palabra fueron el curso de capacitación en sectarismo y el curso de Biblia. Esos son los unos cursos que yo he tenido así formalmente, perdón, porque en realidad yo pues no he sido muy constante en esto, en la preparación así formalmente, para tener ni tengo el certificado. Terminé los cursos cuando estuve allá en Oaxaca, en Loma Bonita. ¿Y qué pasó? Que no me entregaron el curso, y fui con el padre, en ese tiempo era el hermano, Jorge Luis Arazúa Campa, y ahora es el padre Jorge Luis Arazúa Campa, que es el director de los misioneros apóstoles de la palabra.
y no tengo los certificados de los dos cursos que llevé. Me iban a dar, hasta les di las tareas al padre que hice cuando estaba allá en Loma Bonita. Y ya lo demás todo lo demás formación de mi formación ha sido de mi propia iniciativa, de estar leyendo los libros del padre Amatoli, esos al principio, antes de las redes sociales, que yo conocí las redes sociales, estar ley, y no solamente del padre Amatoli, de todo lo que yo encontraba lo leía, y tenía muchos libros. Después ya los libros desaparecieron, este, y tenía mucha literatura, lo mismo cuando estuve en el seminario, lo que allí me enseñaron, lo poquito tiempo, porque yo duré poco tiempo, 2 años en el seminario, pero de alguna u otra forma sé que todo eso se ha reafirmado en mi vida para poder tener la fe que tengo, la fe y la convicción y en las oraciones que he pedido a Dios para que no me permita caer en la apostasía. Yo no quiero caer en la apostasía, yo quiero estar firme hasta el último día de mi vida en la fe católica, pero con una dar razón de mi esperanza. Entonces, aquí es lo que yo veo, que muchos católicos que están en las sectas o en otras situaciones que se cambian, no solamente las sectas, sino por ejemplo, lo veo a mis hermanas que están en el esoterismo, en estas cuestiones por ejemplo, mi hermana empezó con el masaje y ha tenido yo me acuerdo que antes de que mi mamá muriera, estaba con el Señor de la Misericordia y fue así, tiene de bajar de las cosas de Dios, pero ella no conocía bien, no estaba bien preparado, hasta ahorita que está en el esoterismo. Y la cuestión es real, como que dicen que los hijos de las tinieblas, y no lo quiero decir así para ofender a mi hermana ni nada, sino por cómo son las cosas. Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz, porque mi hermana sí ha convertido a mis hermanas y a sus hijos, y ellos siguen ahí y no han dejado, porque aparte de que pues, todo lo que han aprendido pues les da dinero, y yo no he podido. Mi hermano falleció, el más chico de mis hermanos, y no pude convertirlo, no he podido convertir a nadie en mi familia. Eso digo en mí mismo, no porque Dios no, porque yo veo casos de familias completas que viven viven la fe católica. Y yo he encontrado parejas, por ejemplo, allá en San Luis Potosí, en la mera capital, una familia que me recibía cuando iba y me daban hospedaje. Están muy unidos y son muy entregados, son comprometidos, son de familiar, no sé cómo se llama ese movimiento, y están muy bien como pareja, y saben de la fe católica, se preparan bien, y es lo que les digo, lo importante es prepararse para que no nos engañen, y por eso hay otros que por no prepararse están en las sectas y hablan mal de la iglesia católica, pero sin saberlo, nunca fueron católicos verdaderos. Ahora vamos del otro lado. Ha habido casos de católicos, de protestantes que se preparan estando ahí en el protestantismo, se preparan y investigan y buscan la historia, buscan los santos padres, buscan la Biblia, leen la Biblia y llegan a la conclusión de, de que la verdadera iglesia es la iglesia católica. ¿Por qué? Porque se prepararon. O sea, los dos lados, los que se salen de la iglesia católica porque viven en la ignorancia, como los que salen del protestantismo para entrar a la iglesia católica porque están preparados. Por ejemplo, otro video que yo veía era el de un ortodoxo que hablaba con Santiago Alarcón, y es un sacerdote ortodoxo, y que ya después me sacó de onda porque al principio habló muy bien yo vi lo que le preguntaba a Santiago Alarcón sobre la fe que se compagina con la iglesia católica, latina, romana, que le dicen, se compaginan muchas cosas, y como lo preguntaba él, yo no vi que él se aprovechara Santiago, y se terminó en buenos términos ese diálogo, ese video, y ya después me sale cuando no sé si era de su propia, del mismo, de los ortodoxos, el chavo ese que le hizo, que lo tenía entrevistando, y ya resulta de que pues lo hicieron que este cuate lo hizo con malicia, yo así lo sentí, que dijeron que Santiago Alarcón lo había hecho con malicia para caer, y empezó a hablar, y yo me doy cuenta,
en realidad lo que les falta a todos los que fuera de la Iglesia Católica, tanto cismas como protestantismo, como en, o sea, el proceso que se van alejando del cristianismo verdadero, todo lo que les falta a estos cuates de los ortodoxos, hoy digo, ¿por qué no me haría ortodoxo por esa situación de que no se dan cuenta que también son, si ya había quedado, ya había dicho con el, con Santiago que pues estaban aceptando que estaban dialogando bien y terminaron en buen, y fue un buen, bonito diálogo que tuvieron. Veo, por ejemplo, la diferencia entre el diálogo que tuvo, no sé si en otro video, pero el diálogo que tuvo el padre Raúl, el curateca, con también otro padre ortodoxo, tuvo bonito también los dos videos que yo vi, muy bonitos de diálogo así, ecuménico, que ni uno se convirtió para la religión y el otro con otro, pero terminaron en bien diferente aquí con Santiago Alarcón, que después el padre habló, el padre ortodoxo habló mal, porque yo no lo vi, me dio coraje y ya no seguí viendo el video que de ese cuate de su iglesia, ya no lo quise ver porque me dio un poquito coraje, porque pues no, o sea, y me doy cuenta que pues les faltan muchas cosas que la iglesia católica tiene, porque es la plenitud de la verdad, la plenitud de la fe, la verdadera iglesia de Cristo, porque tienen al vicario de Cristo, tenemos todos los sacramentos conforme se empezaron, se tiene todos los concilios ecuménicos se tienen plenamente, aunque ellos dicen, se quedaron en tal concilio y ellos ya hicieron allá sus cosas y les faltó más acá. Por ejemplo, se tienen casi todos los ritos, ritos se tienen en la Iglesia Católica fuera del rito latino. Se tienen 22, creo que dijeron, había visto un video que dice que son 22 cultos, o 21, no recuerdo bien, pero la realidad es que les falta. Entonces, hay que dar razón en nuestra esperanza, razón. Pero dice, pero háganlo con, con, con fe, háganlo con amabilidad y deferencia para que los que hablan mal de la vida, hermosa vida cristiana, se sientan, o sea, ¿qué quiere dar el texto bíblico? Voy a volver a leer el texto bíblico en la Biblia para que usted y aprendan esas citas bíblicas. Son citas bíblicas clave. Es el primera carta de San Pedro, capítulo 3 versículos 15 y 16 dice, si no, bendigan en su corazón al Señor, bendigan al Señor en su corazón a Cristo, estén siempre dispuestos a dar razón de su esperanza a todo lo que se lo pida, pero háganlo con sencillez y deferencia, sabiendo que tienen la conciencia limpia, De este modo, si alguien los acusa, la vergüenza será para aquellos que calumnian la vida recta de los cristianos. Ahí está el punto. Cuando uno habla con amabilidad y se prepara bien y le muestra a los hermanos separados, y no solamente a los hermanos separados, a la gente que está fuera de la fe católica bien, o a lo mejor católicos que están dentro de la iglesia y están haciendo cosas que no son conforme a la fe católica, porque es otra de las cosas que va a entrar en el tema que voy a hablar ahorita. Ya voy a terminar este punto. Ellos son los que quedan mal. ¿Por qué? Porque no, si un católico habla con amabilidad, o sea, demuestra que es católico, da testimonio en un diálogo, en una plática con alguien, pues se van a dar cuenta ellos que las cosas no son como se las habían dicho, y más entre los hermanos separados, porque ellos tienen la idea de que van a llegar, por ejemplo, los testigos de Jehová, les hacen creer que ellos son los maestros que van a llegar a las casas y que los católicos no sabemos nada. Por lo general, todo el protestantismo así es, creen siempre porque ellos buscan católicos para convertir en esos partes de que dentro de del ¿cómo se le puede decir? Los que, como estamos hablando de la ignorancia, pues ellos se van a querer agarrar a la gente ignorante y engañar, y piensan que muchos católicos, y cuando se topan con un católico preparado, pues ahí es donde
cayó Troya, porque en realidad chocan con su realidad. Y si hay católicos preparados, amables, que los tratan bien, que responden a sus cuestiones sin alterarse, sin nada, y amablemente, y llegará un momento que les caiga el 20 y el Espíritu Santo haga su trabajo y se conviertan estas personas. Entonces por eso la importancia de estar preparado, y preparémonos y demos razón de nuestra esperanza. Eso es en cuanto a estos puntos del que yo siempre voy a tratar de estar dando un puntito algo del canto de entrada, porque de repente se me olvidan y de repente me llegan 20 ahí en el momento de estar escuchando el canto. Ese es el primer punto. Ahora vamos a hablar sobre el punto de la unidad, y vamos a ver el texto bíblico que habla de la unidad. Porque lo que yo he visto, y esa es la que me da tristeza, y más con la gente católica que yo conozco de mis conocidos, que son católicos, y se ponen a debatir conmigo. Deberíamos nosotros, como católicos, todos creer en la misma cosa, lo mismo, los mismos principios cristianos, este, ¿cómo se llama? Lo que el credo dice, todo, y la moral y los sacramentos, todos los católicos que se llaman católicos, sin entrar en debate. Y es que entramos en debate y no, o sea, me da tristeza porque dentro de la iglesia católica hay división. Ese es el problema. Veamos a ver qué dice. Ahí se me fue. Juan 17:21. Fíjese cómo dice: que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Que todos sean uno. Todos tenemos que ser uno. Estar unidos todos. Este texto bíblico es la oración que Jesús hace antes de su oración que hace. Es un texto bíblico largo, pero yo saqué nada más el texto, y los invito a que lean todo el capítulo 17, pero es la oración de Jesús antes de que vaya es en el huerto de los olivos, antes de que lo aparecen. Pero dice Jesús: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, tú en mí y yo en ti. Que todos estemos, pero no solamente unidos, nada más así unidos por unidos, no, unidos en la fe, en la misma doctrina de fe, en el mismo bautismo, en los mismos sacramentos, en los mismos ministros religiosos, los mismos clero, el mismo sacerdote. Están unidos todos, clero y seglares y los religiosos, todos en general están unidos en la fe. Pero tristemente no estamos unidos en algunos de los libros. Por ejemplo, en el libro del diálogo de los protestantes, el padre Amatólico expresa que la unidad no solamente le podemos echar la culpa, sino que la iglesia y el cuerpo místico de Cristo está dividido, y no le podemos echar la culpa a alguien, ni al protestantismo, ni a nosotros los católicos, ni a los Estados Unidos como gobierno, la masonería. Todos en general, todos somos responsables, somos culpables de que esté dividido el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Porque por el pecado es la causa. Por eso dice, hay otro texto bíblico que el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. El pecado pica y se esparce en todo el cuerpo humano, y por eso morimos. Y así la división viene por el pecado, porque vivimos en pecado, porque no vivimos conforme a la voluntad de Dios. Entonces cada quien tiene, por eso dice también el padre Amauri, y yo ya lo entiendo, viendo la película de la Biblia, el comienzo, se ve cómo en Babilonia, en Babel, en la torre de Babel, empieza la razón del pecado, de la división. Cómo hablaban una sola lengua en la torre de Babel, todos hablaban una sola lengua,
pero llegan a tanta a la división que Dios les cambia las lenguas y viene la división porque ya no se pueden poner de acuerdo. Por eso lo contrario de Babel es Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, porque ellos hablan diferentes lenguas para que ellos la gente les entiendan, la gente les entienda. El problema que hemos llegado, ha sido tan astuto el demonio que nos ha hecho dividir y hemos caído en su. Por eso yo veo que yo lo voy a compaginar con los principios de los alcohólicos anónimos, que es tan espiritual, tanto lo que enseñan los principios de alcohólicos anónimos como la fe católica, no hay diferencia. Y por ejemplo, en cuanto a Alcohólicos Anónimos, recordemos que en Alcohólicos Anónimos tiene un triángulo, y dentro de la base en el triángulo dice unidad, servicio y recuperación. La base es la unidad. La unidad. Debemos estar unidos, dice, para que el mundo crea que tú me has enviado. El mundo no cree en el cristianismo, en Dios. Nosotros somos los responsables, los culpables que no creemos, el mundo de allá afuera no crea en el cristianismo, porque no estamos unidos, estamos divididos. La base es la unidad. Y yo pienso que en el triángulo, por un lado tiene que ser la ortodoxia, o sea, la verdad de fe, la doctrina, sí defenderla, sí defender la razón. Pero si no estamos unidos, ¿cómo va a aparecer y este otro? ¿Cómo se va a dar? ¿Cómo se va a dar este otro que es la moral? O sea, es un triángulo. Bueno, así yo lo concibo, pero la realidad es que no. Por eso invito a mis hermanos. Por eso ayer que veía ese video, había muchos puntos que el padre Matuli, antes de que él falleciera, y están en sus libros. Por eso en un momento yo, cuando yo tenga la posibilidad, voy a empezar a reflexionar sobre lo que el padre Amatuli, espero en Dios que se me realice, y lo voy a plasmar en cada libro del padre Amatuli, de los últimos libros que él escribió fuera de la apologética y de la Biblia, cuando él hablaba sobre la iglesia, sobre la práctica, sobre la praxis de la fe, sobre las parroquias, porque él para mí es un santo, santo profeta, que expresó, por ejemplo, ahí en el diálogo sacerdotal que se realizó en Italia, con los sacerdotes que trabajan en las redes sociales, hablaban varios puntos del padre Amatuli. Ya había hablado, que ya se había adelantado a su tiempo, cómo tratan los sacerdotes al pueblo de Dios, cómo los sacerdotes no se acercan a casa por casa, individuo por individuo, porque son pocos, es real eso. Pero si ellos entendieran, el clero entendiera, y más los párrocos entendieran, que si ellos no pueden solos para la evangelización, pues tienen gente, porque siempre va a haber gente alrededor del sacerdote. Pues evangelicen a esta gente y pónganlos a trabajar, a evangelizar. No es tan difícil. Ahora, el padre Amatuli explicaba que ya estamos en un nuevo paradigma, en una nueva forma de ver la fe. Ya no es igual. Que no les han caído al 20, no les han caído el 20, que ya no estamos en un régimen de cristiandad, ya estamos en un mundo plural. Y la cuestión es pensar y ver como si fuera algo normal, y como en una parroquia se tiene para que la poca gente o la mucha gente que llega ahí en esa parroquia, sin necesidad de que el sacerdote que llegue, porque ya otro trabajó en la evangelización, o el proceso de evangelización, en el caso de Latinoamérica, el proceso de evangelización desde el inicio de la conquista hasta nuestros días, ese es el remanente de la fe católica que viene arrastrando, que hay católicos que van a pedir sacramentos, que van a pedir misas, que van a pedir, y como se sigue teniendo de que hay quien pide, se piensa que está bien como estamos, pero no se ve en realidad. Muchos sacerdotes no ven lo que uno como laico, al ver a sus hermanos a su alrededor, estamos viendo, que en realidad no se está viviendo verdaderamente la fe católica, y estamos divididos.
Y en este diálogo, por eso yo después, ojalá ahorita lo busque y se lo voy a poner el diálogo sacerdotal y vean los puntos que ahí se trataron y que hacen ver esa falta de que ya cambiemos, no en que dejemos los sacramentos, no en que dejemos la palabra de Dios, no que dejemos sino cómo lo vamos a enseñar, cómo el obispo, el sacerdote debe de enseñar la fe para que se viva de una forma diferente. Por eso lo decían ya desde el Concilio Vaticano II, que lo critican los sedevacantistas y otros lo critican. Está hablando poner a la iglesia al tiempo, a los tiempos que estamos viviendo, no en cambiar la moral, no cambiar la moral, sino cómo vas a enseñar la moral para que se siga, para que cada católico, cada cristiano conozca la fe y que no caigan los pecados que hemos estado cayendo y por qué estamos como estamos en México. A mí me da tristeza pensar, se dice que México es católico y el Santo Padre San Juan Pablo II dice, México siempre fiel, pero México siempre fiel, ¿cómo? Si hay narcos dentro de la Iglesia Católica, dentro de México, ahí estamos viviendo esa cuestión del narco que causa mucho daño. O sea, si nos vamos a las cárceles, la mayoría preguntan a alguien, levante la mano, ¿quiénes son católicos? Van a levantar la mano todos. Ni en el mundo, me da tristeza porque yo he ido a diferentes partes del país y hay un abandono muy feo en la fe. Y te pones a platicar con la gente y no conocen su fe. Y se aprovechan tanto en la política como, o sea, y no se da ese testimonio de fe. Entonces ahí hablamos varios puntos en ese diálogo sacerdotal. Se hablaba de varios puntos, por ejemplo, cómo tratan los señores curas a los fieles, y muchos por eso se salen de la iglesia católica y se hacen hermanos separados. Hay muchos testimonios por el trato ¿cómo se llama?, del sacerdote con los fieles, y como no están preparados, no tienen fe, ¿cómo van a enfrentar esas cuestiones de ir a una... En mi caso personal, a mí me han hecho, yo porque tengo fe y tengo una firmeza. Recuerdo que apenas, y luego que yo soy sensiblero, soy así como Ollita de Guadalajara. Recuerdo que apenas en estos días iba a querer que me confesara un padre, y yo sé que tienen ¿cómo se llama?, sus responsabilidades, y me acerqué y le dije, no me dejó ni terminar de decirle, cuando dice, no puedo, tengo prisa, y ¡chin!, que se va el padre, y me quedé así como frustrado y agarré, me fui, y sí me sentí mal. Pero imagínese yo que soy que ya tengo un caminar en la fe, esa actitud del padre me hizo tan valiera, no de que pues, no voy a dejar por esas cosas, pero gente que realmente no conoce la fe, que no vive la fe y que va de repente a buscar algo en la iglesia católica. Pues ahorita me viene al recuerdo cuando hace años yo estaba chavo, estaba en la adolescencia, vivía aquí en la casa una prima, hermana por parte de mi papá, y ellos vivían en unión libre, y de tanto insistirle a mi primo político, fueron a buscar al padre, y cuando regresaron ya vinieron sacados de onda. Yo los veía como tristes, como sacados de onda, y es que esa es la cuestión. O sea, no hay una en las parroquias así en general, o sea, porque pueden decir, es que yo fui a una parroquia, pero en cuántas parroquias de México se vive conforme debería de ser, de que lean la Biblia todos los laicos, que se trabaje en laico y sacerdote para la evangelización, porque son muy buenos decir, es que está muy bien el padre aquí, pero bien en qué sentido. Porque bien, lo decía también algo que decía el padre Amatuli, porque me vienen cosas que me recuerdan del diálogo sacerdotal. ¿Cómo es posible que un sacerdote que se dedica en realidad a eso, a la evangelización, por eso fue ordenado para una parroquia, para que estar con sus fieles, para que les enseñe la fe, pues no tenía tiempo? O sea, no tiene tiempo para todo, menos para lo que les corresponde, y por eso está abandonado. ¿Por qué? Porque como lo he dicho desde el principio, y disculpen que lo diga, ¿qué es lo que ellos piensan por trabajo? Lo que da dinero, discúlpenme, pero sí hay esa cuestión
La iglesia oficialmente no pide dinero para los sacramentos, pero como se justifica, yo platicaba en otro lugar, en Guerrero, con un sacerdote, pues se justifican de que necesitan comer, sí tienen que comer, pero ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la confianza en Dios, que Dios te va a dar todo? Dice, ¿por qué se afanan en qué comerán, en qué vestirán? Miran las aves del cielo que no cosechan ni siembran, y Dios siempre les da todo a su tiempo. Que hoy mueren y mañana, que hoy viven y mañana mueren. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, que todo lo demás vendrá por añadidura. Y ese es el principio que yo aprendí del padre Matuli, que él decía, la fe plena y total en Dios y ponernos a trabajar. Y Dios se manifiesta, en realidad se manifiesta. Y más con un sacerdote. Si yo como laico, cuando yo estuve en la misión, veía la reacción de la gente conmigo, que era un laico, con un sacerdote más. La gente se desvive con los sacerdotes. Si los sacerdotes tuvieran la fe suficiente, la plena fe suficiente de ¿cómo se llama? De no estar cobrando los sacramentos y preocuparse. Ahora otro método que el padre decía, el padre Matuli dentro de su libro dice, no hay que no se cobren los sacramentos, que se vea como la simonía, el pecado de simonía ya está presente en el Código de Derecho Canónico, sí, pero como que se disfraza para que la gente diga, no, es que de todos modos se tiene que cobrar. De todos modos sabemos que los sacramentos no tienen precio, no tienen precio. Pero el problema es que yo lo viví, y él lo he vivido muchas cosas. Hubo un sacerdote de mi parroquia que decía, es que no somos beneficencia pública, porque tienen un libro de que está pidiendo en ese tiempo estaba pidiendo el arzobispo para los niños de la primera comunión y la confirmación, y las catequistas decían, es que vamos a buscar la forma de que los que no pueden entenderlo pues lo tengan el libro o los libros. Y el padre, en vez de que sacara de su dinero y dijera, bueno, voy a comprar libros y los voy a regalar a los que no pueden, se los regalo. No, es que aquí no es beneficencia pública. Ah, discúlpame la palabra, canijo. Entonces, ¿este es un negocio? No, es la fe. Y deben de confiar en Dios, que Dios les va a dar que comer, que nunca les va a faltar. Nunca les va a faltar nada si confían plenamente en Dios. Nunca. Y ahí el padre Curateca lo decía. Él iba a regalar un libro y lo mandaba a Latinoamérica, ese libro, y de su bolsillo. O sea, se demuestra en realidad. Yo he visto que varios sacerdotes, por ejemplo el padre Javier, que es exorcista de España, explicaba también cosas que el padre Matuli ya hablaba. De cómo fue que al principio uno de los errores del cristianismo ha sido ¿cómo se llama? Cuando el rey fue el jefe de la cristiandad, en el cuanto los reyes eran los que se convertían y convertían todo el, ¿cómo se llama? Todo el reino. Pues dentro de ellos va a haber gente que no quieran la fe y por obligación estaban ahí como cristianos, y por eso o sea, si nosotros estudiamos la historia de la iglesia nos vamos a dar cuenta hasta dónde hemos llegado. Entonces, pues hay muchas cosas que el padre Maturi actualmente ahora, el punto que decía, pues puede pedir, el padre Maturi lo decía, ya para allá voy a terminar, ojalá ya, porque yo soy muy largo y no me doy cuenta. Pero aquí hablaba sobre cómo adquirir recursos para la iglesia. Pues evangelizar, y la gente que está comprometida, pedirle una contribución mensual, para que los sacramentos no se crean que se venden, y no caer en ese pecado de simonía, que está así como muy bien camuflada. Ese pecado de simonía está camuflada actualmente en la práctica de la fe católica actualmente en las iglesias, en las parroquias. Pues pedir una contribución voluntaria mensualmente, pedirle a los que están comprometidos, y estos que están comprometidos que tengan porque yo he visto sacerdotes que me han hecho el paro a mí, que tengo un poquito de compromiso y de conciencia de que me celebren misa. Por ejemplo, cuando fui a misión en Guerrero, le dije al padre, por favor, quisiera que me hiciera el favor
de celebrar misa. Y me lo hizo. Celebró misa por mi mamá. En otras cuestiones también el padre, cuando mi hermano se me perdió, cada misa me la celebraba por él. Entonces, si hay católicos que están comprometidos y están dando una contribución mensual, para que el sacerdote esté sostenido, ¿para qué necesidad estás cobrando los sacramentos? El problema está, y lo decía el padre Amotuli, y lo voy a decir aquí, y discúlpenme, y ojalá que se suba ahora sí este video. este, ¿Para qué? Ay, se me van las ideas, ahorita la tenía la idea y se me fue la idea. Se me va la idea, no sé si es el Espíritu Santo, soy yo, o qué onda. Pero así, se critica al mundo de afuera, y le tiramos, y la iglesia católica es la que socialmente habla y dice de los pobres, y se toma como los pobres que los defensores de los pobres. Pero si dentro de la iglesia no está purificada, debemos de purificar nuestro seno. La Santa Madre Iglesia debe de purificarse para que pueda hablar al mundo de afuera. Dice Jesús: ustedes son del mundo, están en el mundo, pero no son del mundo. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Si la sal deja de su sabor, ¿para qué va a servir? Va a servir nada más para que se le pisotee. Entonces debemos de ver esa cuestión, que somos la sal de la tierra, y que dentro de la iglesia de clero dejar de estar porque cuando alguien les dice al sacerdote sus errores, les pingan, no aguantan, no tienen la capacidad de soportar la crítica, la crítica constructiva, más que nada de los laicos, de los seglares, que les digan: mire padre, es que está mal en esto y en esto y en esto, porque yo he leído esto y esto y esto. No, no, lo toman de loco. Le quieres enseñar el Padre Nuestro al cura, los excomulgan, hacen muchas cosas porque no quieren, porque sí, ellos sí quieren decirle a los partidos políticos, a los gobiernos, a la gente en que está equivocado, pero dentro de la iglesia del clero no quieren, no quieren, no quieren recibir esa corrección fraterna. Quieren seguir igual, pensando, porque no se quiere dejar el poder y vivir conforme a la voluntad de Cristo, con la humildad y la sencillez. Ojalá que se pueda subir, y que Dios le pida a Dios que se suba, y si es su voluntad de Dios, que llegue al corazón a los padres, a los sacerdotes y a mí como seglar, y poder vivir una fe mejor. Tenemos que llegar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo como Él quiere que lleguemos a su presencia. Por mi parte, yo sí quisiera y quiero luchar hasta las últimas consecuencias para llegar a eso. Que tengan feliz, en este caso que estamos hoy, creo que 23 de octubre del 2024, que tengan feliz día, feliz noche, feliz tarde, que como dice un hermano, que Dios me los acompañe, y que la Santísima Virgen María esté con ustedes, que el Espíritu Santo nos acompañe, el Padre Eterno, Padre amantísimo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos cubra y esté con otros, que San Miguel Arcángel, que la Santísima Virgen María, que San José Castro, esposo de la Virgen María, nos acompañe, y todos los santos del cielo. Ahora que vamos a celebrar la fiesta de todos los santos, vivámosla como es debido. Que Dios los bendiga, que tengan feliz tarde, feliz noche, feliz mañana. Hasta pronto.